Muy bien, buenos días hermanos, nuevamente, el Señor les bendiga. Vamos a tener el tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios y vamos a estar aquí en las Escrituras, aunque tenemos Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38, es simplemente una base de acerca de lo que vamos a hablar en esta mañana. El concepto de hoy de la predicación de esta mañana es la palabra de Dios. Y vamos a estar entendiendo un poco acerca del concepto de la Navidad, qué es en sí mismo la Navidad y poder también comprender qué es lo que realmente debemos celebrar nosotros los creyentes. Así que creo que nunca está de más orar. Siempre me gusta tomar el tiempo para orar antes de la predicación, así que oremos una vez más y pongamos este tiempo de la enseñanza en manos del Señor. Padre Santo y Dios bueno, gracias porque en esta mañana nos das el privilegio de estar aquí reunidos. Nuevamente, Señor, entendemos la importancia de la predicación de la palabra, pero también la importancia del congregarnos. El congregarnos para escuchar tu voz desde las Santas Escrituras. En este tiempo, como siempre, te pido, Señor, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros. Señor, disipando cualquier preocupación, cualquier pensamiento, cualquier circunstancia externa que pueda en este momento, Señor, robarnos este tiempo de prestar atención. Pero también, Padre Santo, que seas tú dirigiéndome en esta mañana, que quites de mi mente, que quites de mi corazón cualquier pensamiento que no sea, Señor, acorde a las Escrituras. Que sea aparte, Señor, mis pensamientos de hombre y que pueda extraer a través de la Escritura, Señor, lo que tú dejaste para nosotros. Que sea tu palabra expuesta con claridad, con sinceridad, pero sobre todo con fidelidad. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Por lo tanto, a mí, dame el predicar con denuedo tu palabra por medio de tu Santo Espíritu, pero también que el Espíritu Santo hable a los corazones de cada una de las personas que están aquí según su necesidad. Que si hay uno hoy que, Señor, necesita escuchar las buenas nuevas, pueda ser alcanzado por el poder del Evangelio, pero que también tus hijos, Señor, los que ya son creyentes, puedan ser animados, exhortados y motivados a vivir una vida para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Hermanos, vamos a tener aquí en primer lugar una pequeña introducción del tema. Yo no sé cuánto usted puede ingresar en las redes sociales, cuánta información recibe de contenido cristiano al día, pero si usted presta atención a esto, cuando viene la época navideña, vienen un montón de discusiones acerca de la Navidad. Y estas discusiones que surgen en nuestros días, algunos argumentan que la celebración tiene un origen pagano y que hoy en día celebramos una fiesta de trasfondo pagano disfrazado de una celebración cristiana. Ahora, unido a esto, hay todo un contexto y vienen preguntas. ¿Debe un cristiano poner un árbol? ¿Verdad? Ahí hay unos memes, unas imágenes en Facebook donde sale una persona creyente, se toma una foto de un árbol y abajo dice, en disciplina, ¿verdad? ¿Debe un cristiano dar regalos? Ahora, ¿qué acerca de las luces que decoran los hogares? Y aunque usted no lo crea, dentro del pueblo cristiano, dentro de muchos que profesan ser cristianos, hay una lucha y un debate acerca de qué es la Navidad y que si los creyentes deben o no celebrar la Navidad. Según la primera tesis o según la primera propuesta, la celebración de esta fiesta, el 25 de diciembre, se debe a celebraciones, según algunos, mediterráneas relacionadas con el solsticio de invierno, principalmente el Sol Invictus. Y usted dice, ¿qué es eso, Eddie? El Sol Invictus fue un culto religioso hacia una divinidad solar iniciada en el Imperio Romano tardío. Ahí en el siglo IV después de Cristo, el festival del nacimiento del Sol Invicto, que es Dies Natalis Solis Invicti, indicaba que nacía un nuevo sol que vencía la oscuridad, según esta teoría griega, esta costumbre de filosofía griega, y que a partir del final del solsticio de invierno, el calendario juliano, que era precisamente 25 de diciembre, los días iban a ser más largos y el festival se celebraba este 25 de diciembre. Pero unido a esta celebración, este culto religioso para el sol,
También tenían los Saturnales, o en latín la Saturnalia, y esto también se menciona mucho en las redes sociales, y eran unas importantes festividades romanas. Recuerden que los romanos eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses y adoraban al dios del sol, al dios de la luna, a la diosa Atena, a Saturno, a Neptuno y entre muchas otras cosas más. Así que había esta Saturnalia, que la fiesta se celebraba con un sacrificio en el templo de Saturno, en el foro romano, y un banquete público. Oiga, a ver qué interesante, porque en esta fiesta que había intercambio de regalos, todos se daban regalos, continuo festejo y un ambiente de carnaval en que se producía una relajación de las normas sociales. Para ponerlo a un lenguaje tico, era un fiestón, ¿verdad? El poeta de su tiempo, Catulo, lo llamó el mejor de los días. Entonces, según algunos, por lo tanto, estas habrían sido adoptadas por los cristianos en el siglo III, y al final, ¿qué hicieron? Tomaron estas fiestas, se involucraron en ellas para supuestamente facilitar la conversión de los pueblos paganos. Entonces, la gente lucha contra esto. ¿Debe o no debe un cristiano celebrar Navidad? Si se celebra Navidad, entonces estar celebrando una actividad de origen pagano, y empiezan estas discusiones. Y en base a las discusiones acerca de este tema, la lista parece interminable. ¿Por qué? Tenemos a los que se inclinan por la dura crítica de los que celebran esta fecha, por un lado, y por el otro lado tenemos a los que tachan a estos de religiosos y fariseos, a los que ni aún en sus labios pronuncian Feliz Navidad, ¿verdad? La pregunta que ahora debemos formularnos nosotros en base a esto, hermanos, es esta: ¿acaso debería yo como cristiano celebrar la Navidad? Entonces aquí estos palitos ya estamos empezando mal, ¿verdad? Deberíamos celebrar la Navidad. Bueno, déjeme decirle una cosa, depende cuál sea el contexto de dicha celebración, ¿verdad? Pablo ya había tenido discusión acerca de esto. Vea, y vamos a ir ahí a muchos versículos, creo que tengo muchos versículos. Entonces, si usted puede acompañarme en las escrituras, búsquelo ahí de forma rápida o breve, y si no, ahora que vayamos compartiendo aquí un poquito, después las diapositivas, usted va a ver los versículos, y si puede anotar las citas, anota la cita y después usted las busca en casa. Pablo hace más de 1900 años ya había tenido este tipo de discusiones. Bien es dicho, nada nuevo hay debajo del sol. Y usted se da cuenta empezando simplemente por las modas, ¿verdad? Hoy las mujeres usan pantalones campanas, ¿verdad? Eso eran mis tiempos cuando yo estaba en sexto grado, pasó a pantalón tubo, ahora otra vez campana, ¿y qué va a pasar después? Otra vez pantalón tubo. Y si usted da cuenta, por la moda las cosas siguen rotando, sigue siendo lo mismo. No ha cambiado nada desde el tiempo del Señor Jesucristo hasta la fecha de ahora. Los problemas, tanto como la sociedad y las costumbres, van dando vuelta una tras otra. Y Pablo se enfrentó a estos problemas. Así que, hermanos, el tema sigue dando vueltas. ¿Y sabe qué es lo más triste de eso? El diablo se sigue aprovechando. Astutamente se aprovecha de la división que produce entre los cristianos un tema como este. Ayer que estábamos predicando el Evangelio, me senté a hablar con este señor, con Miguel, su hermano Daniel y su hijo Mauricio. Y entonces yo le decía, cuando me sentaba ahí con ellos, ya no sabemos cuál es la verdad, según las personas. Hay un montón de religiones alrededor del mundo, cristianos, testigos de Jehová, mormones, evangélicos, católicos, judaizantes, judíos, musulmanes, de todo hay. Y yo les decía a ellos, ¿cómo podemos saber que hay una verdad? ¿Cómo sé yo que esto es verdad? Y yo les decía, solo hay una forma, es a través de las escrituras. Y cuando yo vengo a la palabra de Dios, todos estos problemas se disipan. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Hoy el mundo ve a los cristianos discutiendo por un tema, por otro tema. Esto es bueno, esto sí se debe hacer, esto no se debe hacer. ¿Cómo debe vestir un cristiano? ¿Cómo no debe vestir un cristiano? ¿Cómo debe hablar un cristiano? ¿Cómo no debe hablar un cristiano? ¿Qué música tiene que escuchar un cristiano? ¿Qué música no debe escuchar un cristiano? Y entonces viene una lista y una lista de interminables cosas por hacer, y algunos llaman a estos religiosos, fariseos, legalistas, a otros nos llaman liberales, y esto es todo un tema. La pregunta es, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Cuál debe ser la libertad de culto que debe tener un cristiano? Ahí en Colosenses, capítulo 2, versículos 8 al 23, ya Pablo se había enfrentado a estos problemas. Recordemos que está el pueblo gentil, es decir, todos aquellos que no eran judíos, y Pablo les está predicando el evangelio. Pero llegan judíos que habían creído en el Señor Jesucristo y toman a estos gentiles y dicen, espere un momento, sí, ¿sabías que el Señor Jesucristo también era judío? Y que el Señor Jesucristo también guardó la ley.
Entonces ustedes, como son gentiles, tienen que también guardar todas las fiestas, tienen que guardar todas las festividades y tienen que venir a la ley de Moisés. Y tenían discusiones acerca de esto. Y ahí en Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 23, quiero ser breve porque de verdad hay mucho y quiero contar el tiempo porque esta es mi debilidad, el tiempo. Ahí Pablo empieza a hablar acerca de que nadie debe engañarnos, desde el versículo 8, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. ¿Y qué es lo que está pasando? Hay un montón de filosofías, un montón de pensamientos, y dice Pablo, nadie nos engañe. Hay un Cristo, este Cristo es Dios, y en base a esto, déjenme decirle unas cosas, Cristo los ha libertado de los rudimientos de la ley. No debes de vivir ya bajo la ley porque estás bajo la gracia. Ahora, no vivir bajo la ley significa no cumplir los 613 mandamientos, pero la ley moral de Dios permanece vigente. No debíamos celebrar las fiestas como celebraban ellos. ¿Por qué? Yo llego a Hechos, capítulo 15, está el concilio de Jerusalén, y ¿qué le dice Pablo? A los gentiles solo abténganse de fornicación, de los ídolos y de comer con sangre. Así que Pablo toca nuevamente este tema y mire lo que dice el versículo 16. Por tanto, ahí en Colosenses 2:16, nos adelantamos un poquito, dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida. Pastor, ¿me puedo comer una buena olla de chicharrones? Cómaselos con todo gusto, dele gracias a Dios, bendiga los alimentos y coma que el Señor provió. ¿Qué decían los judíos? Jamás coma chicharrones, ¿verdad? El otro día vacilábamos y decía don Carlos, chicharrón de pollo, ¿verdad? No, nadie os juzgue, dice aquí, en comida o en bebida. Ok, ahora recordemos que estos son temas centrales y no generalizamos, porque si nadie juzgue en bebidas, entonces emborrachémonos, no es el concepto, ¿verdad? En cuanto a días de fiestas, lunas nuevas o días de reposo, ¿verdad? Todo lo cual es sombra de lo que había a venir, pero el cuerpo es de Cristo. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, ¿qué es el problema? Es la mente carnal de muchos cristianos que quieren imponer rudimientos de hombres a la libertad que nos ha dado el Señor Jesucristo. Así que esto es importante que nosotros podamos entender. Así que Pablo hace un llamado de atención en contra de la obligatoriedad que algunos querían imponer sobre los creyentes gentiles. ¿Por qué? Porque ya nosotros somos el pueblo de Dios, estamos libres y podemos en lo que procede de la fe hacer lo que a Dios le agrada. Vaya conmigo a Romanos capítulo 14, versículos 1 al 23. Romanos 14, versículos del 1 al 23. Y aquí obviamente no los vamos a ver todos porque es un contexto general, pero es para que usted anote las citas. Primer versículo de Romanos 14 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Y qué eran los débiles en la fe? Los débiles en la fe eran aquellos que decían, jamás comeré cerdo. Yo soy una persona que quiere honrar a Dios. Este es un animal inmundo, predicado del Antiguo Testamento, yo jamás comeré cerdo. Entonces los cristianos que sí comían decían, ¡ah, qué cristiano más torpe ese! Ya estamos libres en Cristo. Dice aquí, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Cuál era el corazón de aquel hombre? Agradar a su Señor. Pero también estaban los otros que comían con toda libertad, daban gracias a Dios, y había un judío y decía, oh, qué gentil más torpe, comiendo lo inmundo, deshonrando al Señor. No, no era eso, era decir, ok, recibir al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. Has dado gracias a Dios, has adorado a Dios por lo que has recibido, coma en paz. Así que aquí tenía esta lucha, uno come, dice aquí, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces tenemos dos lados, ¿verdad? Uno que sí comía, otro que no comía. ¿Cuál estaba en pecado? Ninguno de los dos, porque en su corazón querían agradar a Dios, y eso es lo que hace la diferencia. Por eso la Escritura en el versículo 23 dice aquí, ¿verdad? Versículo 22 leamos, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y que dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hemos recibido tanta información que ya ni siquiera sabemos qué es pecado y qué no es pecado.
Hemos recibido tanta información que no podemos saber si podemos vestirnos o no vestirnos de cierta forma. Ahora, hay límites en la palabra de Dios. ¿Puede una mujer o no usar pantalón? Puede usar pantalón. ¿Puede vestir una mujer sensualmente? No puede vestir sensualmente. Ahora, hay límites, ¿verdad? Pero hay un montón de cosas. ¿Puede un cristiano comer o no comer? Sí, puede comer. Entonces, ¿cuál es el problema? Es el asunto de fe. Quiero glorificar a Dios a través de lo que estoy haciendo. El espíritu me incomoda para hacer realmente lo que es agradable delante de Dios. Por lo tanto, queda muy claro, ¿verdad? Y es el contexto en cuanto a la Navidad, con lo cual celebra la Navidad. Y yo quiero que pensemos un poquito en esto. Hermanos, la pregunta es, ¿cuál es el contexto con el cual usted y yo vamos a celebrar Navidad? ¿Es un trasfondo de derroche, de locura, de disolución? ¿Anhelas esta fecha para bailar, para ingerir licor, para perderte en los placeres de la carne? Pues entonces, en cuanto a esto, hay mucho que decir y con toda autoridad escritural hay mucho que exhortar. Pero, si es a Cristo a quien usted quiere celebrar, es un nombre al que usted quiere pregonar, si usted de todo corazón quiere dar toda la gloria a Él, pues entonces no hay nadie quien le pueda juzgar, porque es a Cristo a quien usted quiere glorificar, es a Cristo al que usted quiere honrar, y obviamente seguido esto va a ser todo lo que a Cristo le agrada. Por ello, mis queridos hermanos, el contexto de la celebración será entonces la determinación de si la celebración es pagana o no lo es. ¿Cuál es el fin con el cual ponemos un árbol? Yo creo que ninguno de nosotros estableció un árbol y le puso un sol arriba y es el sol, el Dios del sol. Nadie lo hace con ese objetivo. No celebramos, no decimos vamos a reunirnos y vamos a agradecerle a la luna. No hacemos ese sentido, ¿verdad? Entonces, tenemos que recordar primero algo, hermanos. La palabra Navidad, ¿qué es la palabra Navidad? La palabra Navidad proviene del latín tardío nativitas, que significa nacimiento. Así que cuando celebramos Navidad, ¿qué celebramos? El nacimiento. ¿Pero el nacimiento de quién? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora viene otra lucha que se desarrolla. ¿Cuál es? ¿En qué fecha nació Jesús? ¿Verdad? Y aunque entraríamos en otro extenso tema acerca de la fecha del nacimiento de Jesús, en sí mismo celebramos el día en el que Dios, el que Él sabe bien perfectamente, Dios tomó forma de hombre para habitar entre nosotros y llevar el pecado del mundo para dar salvación a los que yacían muertos en sus delitos y pecados. Eso es lo que celebramos. Dios toma forma de hombre y mora entre nosotros para libertarnos de la esclavitud y el poder del pecado. Por lo tanto, durante esta enseñanza haremos un énfasis en lo que realmente importa. No pelearemos y discutiremos si hay que poner o no hay que poner árbol. No discutiremos si deben o no debemos dar regalos. Vamos a enfocarnos en lo que es importante, y es que Cristo un día vino a esta tierra y por este gran acto de amor y misericordia es que los hombres pecadores como yo, como usted, tenemos un dulce y gozoso consuelo de poder estar en la presencia de Dios y gozar del perdón de pecados y la vida eterna si creemos y confiamos en Él. Amén. Vamos a ir al primer punto y yo quiero que veamos esto, el nacimiento. Recordemos que Navidad es nacimiento y vamos a ver dos polos opuestos, algo en contraste. El nacimiento humano, el nacimiento del hombre y la diferencia entre el nacimiento de Dios. En primer lugar, hermanos, recuérdense que si usted celebra Navidad, está celebrando el nacimiento. Y si usted considera, o algunos podrían considerar, digamos, que esta fecha no debería celebrarse porque es una fiesta pagana, estamos celebrando el nacimiento de Jesús, entonces nadie podría celebrar su cumpleaños porque usted celebra el día que usted nació, su nacimiento también, ¿verdad? Entonces habría todo un tema sobre esto, pero déjeme decirle algo, llegó un momento en la historia en que usted y yo llegamos a nacer. Y yo quiero que entendamos qué fue lo que pasó en el principio. En primer lugar, quiero que veamos la pérdida del estado perfecto. Y vaya ahí a Génesis capítulo 3 y vaya al versículo 1 al 7. Y recordemos, para ser claros y directos, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, sin tacha, sin pecado, en un estado perfecto de santidad, en el cual Dios esperaba que su creación se mantuviera. Pero ¿qué sucede? El hombre no estaba solo ahí en el huerto. El hombre no estaba solo en la humanidad. Dios había creado a las especies, a los animales, había creado también los árboles y demás, pero también le había creado la ayuda idónea a su mujer, a su esposa, la que estaba a su lado. Dios los unió, Dios los casó, pero junto a ellos
también estaba la serpiente. Y aquí en el versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahora, debemos entender cuál es el contexto. Cuando Adán y Eva tomaron del fruto y comieron del fruto, la muerte no era muerte física, no era exterminio de la vida en sí mismo, sino la muerte espiritual. Y esto fue lo que afectó la naturaleza del hombre en este momento. Entonces la serpiente dijo a la mujer, dijo una verdad a medias. ¿Qué dijo? No moriréis. Y es cierto, espiritualmente hablando sí, pero físicamente no. ¿Y qué le dijo? Sino que sabe Dios que aquel día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Ahora hay una pausa para una pequeña meditación en esto. Satanás dijo una verdad a medias, y una verdad a medias es una mentira completa. Así que tenemos que tener cuidado cuando leemos las Escrituras, porque también él puede engañarnos. Versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. La mujer no vio que el árbol era bueno y dijo, qué rico se ve este fruto. No, porque ella vio que era bueno para comer, porque dijo, seré como Dios. El problema era ser como Dios sin Dios, ¿verdad? Y entonces dice aquí, ella lo vio que era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. Esta mujer es como las mujeres de ahora, ¿verdad? Usted le preguntan, ¿quién manda en su casa? Usted dice, manda a mi esposa, ¿verdad? A Eva le dijo a Adán, coma, y Adán dijo, sí señora, ¿verdad? Así de sencillo, ¿verdad? Él y el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, ¿verdad? Se ríe la hermana Carolina, ¿verdad? Yo digo que aquí mando yo y en la casa me va fatal. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Aquel hombre que estaba en intachable santidad, en perfección delante de Dios, en comunicación directa con Dios, había muerto espiritualmente, pero también sus ojos habían sido abiertos a la realidad del pecado. ¿Por qué se descubrió que estaba desnudo? No era simplemente, ok, estoy desnudo, lo sabía en su estado perfecto. Pero cuando pecó contra Dios, no solamente vio su desnudez, sino que así mismo él introdujo pecado sobre él y también produjo malicia en su corazón. Se vio desnudo, sabía que estaba algo incorrecto, y ¿qué hizo? Como siempre hacemos los hombres a través de las obras, se cubrió ¿con qué? Con una hoja de higuera, con una hoja de higuera, sí. Y entonces, ¿qué pasó aquí, hermanos? Vea lo que dice el versículo 7. Entonces, dice aquí, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se pasaba en el huerto al aire del día. ¿Y qué pasó? Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuando Dios le preguntó a Adán, dice, ¿dónde estás? Me he escondido. ¿Por qué te escondiste? Tuve miedo. ¿Qué tuvo miedo? ¿De Dios mismo o de lo que él sabía que lo que había hecho? En este momento, el nacimiento del hombre perfecto se vio como afectado por causa del pecado. Y aquí, hermanos, viene lo que sigue. Tristemente, la naturaleza pecaminosa se extendió a todos los hombres. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dice, a imagen y semejanza de Dios los creó. Mire lo que dice Génesis capítulo 5 y versículo 3. Vaya ahí a la palabra de Dios en Génesis capítulo 5 y versículo 3. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo ¿a qué? A su semejanza, conforme a su imagen. Ya no nacieron los hijos de Adán conforme a la imagen y semejanza de Dios, sino a la imagen de Adán, pero del Adán caído. Este es el primer Adán. El Adán que cayó, el Adán que pecó, el Adán que ofendió, que transgredió la ley de Dios y se vio sumido en sus delitos y pecados, y por lo tanto experimentó la muerte espiritual, pero también pronto a experimentar el exterminio de la vida, la muerte física. Y ahí el nacimiento de los hombres de ahí para adelante, en vez de ser una señal de gozo, tristemente sería una señal de desdicha. El hombre nace en sus delitos y pecados. Y ahora viene la pregunta aquí muy importante. Este es un estado, ahí salió un poquito corrido, más bien gracias al hermano Álvaro que trató de corregirlos ahí todos
porque yo lo hago en otro formato, otra computadora, un estado permanente desde la concepción. El hecho de que pensar que nacemos, que somos buenos, pero que cuando hacemos algo equivocado, algo incorrecto, algo que es pecado, nos convertimos en pecadores, es errado. La palabra de Dios nos dice claramente ahí en Salmos 51 y versículo 5, algo muy importante. Dijo el salmista en Salmo 51 y versículo 5, ¿okay? Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ayer vacilábamos con Alvarito, que se topó con un señor ahí predicando el evangelio, y el señor le hablaba, yo tengo familia cristianos, predican el evangelio aquí y allá, y Álvaro le dijo, Dios no tiene nietos. Y esto es cierto, hermanos, Dios solo tiene hijos. Nuestros hijos no nacen siendo cristianos, nuestros hijos nacen bajo la condición pecaminosa. Son pecadores que están expuestos a las garras de la muerte y la condenación eterna. Y por lo tanto, nosotros los cristianos deberíamos preocuparnos por la salvación de nuestros hijos, preocuparnos por el destino eterno de las almas de nuestros hijos que nacen en sus delitos y pecados. Y como hay una condición, una naturaleza pecaminosa en ellos, tarde que temprano han de pecar. Tristemente esa es la realidad del hombre hoy. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como lo acabo de decir, las fatales consecuencias del pecado desde el nacimiento. ¿Qué es lo que dice la Biblia que ha de suceder? Romanos 3:23 y Romanos 6:23. La Biblia es muy clara, dice, por cuanto todos pecaron. Esto parece una enseñanza muy básica, ¿verdad? Pero hermano, déjeme decirle, ojalá todos los días usted y yo volviésemos al evangelio. El recordar que usted y yo fuimos pecadores expuestos a la condenación eterna y que solo por la misericordia y la gracia de Dios, a través del nacimiento del Hijo, usted y yo podemos tener un respiro de gozo y paz en el alma porque hemos sido librados de esa condenación. Así que aunque esto sea muy básico, debería llevarnos a recordar, Señor, ¿de dónde me sacaste tú? ¿Cuál era mi vida pasada? Nací en delitos y pecados. ¿Cómo era mi vida? Perdido y sin ti. Por cuanto todos pecaron, ¿y saben qué? Están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. ¿Qué significa esto? Que entre Dios y los hombres hay una gran brecha, porque el Dios Santo no tiene ninguna relación con el hombre pecador. El pecado le impide estar en su presencia. Pero no solamente esto. Vea lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, es decir, el salario, la retribución. Si yo trabajo y hago 10 horas diarias, recibo un pago. Si yo peco, el salario, la retribución es la muerte, la condenación eterna. Y como estoy desde el nacimiento bajo la naturaleza pecaminosa, voy a pecar, voy a morir, estoy expuesto en mi condición. Son las malas noticias del pecado en la vida de todos los hombres. Y tristemente, hermanos, hemos generado en la conciencia a los cristianos la paga del pecado es muerte, recibo el evangelio, ya no hay más muerte. Si el cristiano sigue viviendo una vida de pecado, sigue habiendo muerte espiritual aún, separación de la comunión con Dios. Pero hermanos, ojalá podamos recordar este concepto en nuestras mentes, en nuestros corazones. Seguimos aquí en esta tierra, aún los hombres siguen naciendo bajo esta condición. Así que un motivo para celebrar estas fechas, que vamos a estar en contexto de esto, el celebramiento de Jesús, la celebración del nacimiento de Jesús, también debería recordarnos que los hombres siguen naciendo en sus delitos y pecados, y debería motivarnos a predicar fervientemente el evangelio de Jesús en estos tiempos, Hermanos, qué triste, porque muchos cristianos en estas fechas ceden a la presión social, ceden a la presión familiar. Venga a la casa, usted en lo suyo, nosotros en lo de nosotros. Y ahí en la casa, el despilfarro de todo, de licor, de lujuria, de pecado. Y nosotros siendo participantes aún de esto. Cuando debería haber un pesar en nuestro corazón, porque en vez de celebrar el nacimiento del Salvador, se celebra el derroche, el placer y el pecado y la muerte. Hermanos, que lo llamen a usted legalista, que lo llamen a usted extremista, que lo llamen a usted fanático, pero que el Señor lo llame buen siervo y fiel, porque Él se agrada de aquellos que le honran y Él honra a los que le honran.
Pero ¿sabe qué, hermanos? Gloria a Dios, porque aunque tenemos el polo opuesto, el nacimiento del hombre en pecado, por el otro lado tenemos el nacimiento del Hijo de Dios, justo, santo y perfecto. Y esta parte es importantísima. En primer lugar, ¿sabes qué? Jesús es real, es histórico y vino un tiempo. Es el niño en el pesebre de Belén. Vaya a Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. Lucas 2, versículos del 1 al 7. Y aquí tenemos el nacimiento de Jesús. Dice la palabra del Señor: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Es decir, vamos a hacer un conteo. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántas personas estamos gobernando? Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y ahí venía José, versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David. Ya estos son indicios de buenas noticias. ¿Para qué? Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, es decir, estaba embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, en un humilde pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Saben? Ese pequeño niño, un nacimiento común y corriente para muchos de su época, ahí en un lugar, en un establo, junto a los animalitos, se estaba desarrollando el acto más importante de toda la historia humana e incluso del universo mismo. Un nacimiento común y corriente para muchos, como hoy en día es para muchos, el nacimiento del niño Jesús lo es. Si usted se pone a ver, hay muchos que ahí ordenan el pasito y están esperando el día para poner ahí el niño Jesús. Ahí el 24 para que sean las 12, el tiempo perfecto, ponen al niñito ahí, nació Jesús. Pero es simplemente un acto de costumbre, algo de la tradición. Pero la pregunta es, ¿qué significado realmente debería tener ese niño para nosotros? Muchos siguen viendo a Jesús como cualquier otro nacimiento. ¿Y nosotros? Punto número 2, el niño, este niño que para muchos era normal, no lo era. Era concebido por el Espíritu Santo. Acompáñeme ahí a Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Aquí ando el pañuelo que le quité a Anita en la fiesta del domingo. Dije que me servían. Dice la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María con José, antes que se juntasen, se halló que había ¿qué? Concebido del Espíritu Santo. Qué importante esto. José, su marido, como era justo. Ahora recordemos, ya María había sido entregada en qué, como un atavio. Esta será tu esposa, tú serás su esposo. Pero José, al darse cuenta que había concebido, dijo, pero ¿cómo si ni siquiera la he tocado? ¿Verdad? Hay más de una que en estos tiempos dice, ¿cómo? ¿Verdad? No, en este caso sí fue cierto. José no había tocado ni un pelo a María. Y como él era justo, más de uno estaría haciendo un espectáculo ahí en los juzgados, esta mujer me engañó, otro ahí en la ley hubiera dicho, apedreen a esta mujer, ¿verdad? Pero él dice, y no quería infamarla, sino que quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, ¿qué pasó? He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir. Qué importante aquí dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y este versículo, el versículo 20, en este versículo vemos el uso de la palabra griega genao. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir, puede también ser traducido como generar. Es la palabra que se usa para nacimiento,
El santo ser que ha de nacer ha sido engendrado, ha sido formado por el poder del Espíritu Santo. Es la simiente prometida desde Génesis capítulo 3. Este niño José no es cualquier niño, es Jesús, es el Salvador de su pueblo, es el que salvará al mundo entero de sus pecados. Mire versículo 21, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No era un niño cualquiera. El Espíritu Santo hizo su obra, posó su sombra al Altísimo sobre María, y de manera creativa el Dios que creó desde el principio, como lo dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, por el poder de su Espíritu había creado un santo ser en el vientre de María que había de cambiar la eternidad de los hombres para siempre con su nacimiento. Todo esto aconteció, versículo 22, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando el ángel dijo esto a José, la perspectiva de José cambió. No es un niño común y corriente, es Jesús, es el Salvador, es Dios que tomó forma de hombre para habitar entre nosotros los hombres. La idea, el concepto del niño en el pesebre había cambiado para siempre. Cuando entendemos que Dios mismo viene a morar entre nosotros, cuando Dios ha extendido su salvación para nosotros, el concepto de ese niñito en ese pesebre tiene que cambiar para siempre. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¡Qué hombre más obediente! Pero no la conoció hasta, o sea, sí la conoció después, que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hermanos, no quería pasar esto sin hablar de este concepto, la doble naturaleza divina y humana en aquel niño en el humilde pesebre. ¿Quién era este niño? Vamos a ir a algunos pasajes ahí, voy a tratar de tocar ahí algunos de estos pasajes, pero ¿saben qué? El concepto debía haber sido distinto desde que José entendió esto. Si María, que había sido llena del Espíritu Santo cuando ese santo ser estuvo en su vientre, era una mujer fiel, creyente del Señor. Si José era un hombre justo, eran personas que meditaban las Escrituras, debían haber saltado a su mente los pasajes del Antiguo Testamento que declaraban la naturaleza de este niño. Isaías 9, versículos 6 al 7. Y mire lo que dice el profeta Isaías: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Pero ¿saben qué? Este niño, dice la Escritura, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Saben qué teníamos ahí? A Dios mismo, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. No dos personas, una persona, dos naturalezas. Y eso es lo que se conoce en el campo de teología como la unión hipostática. Jesús, siendo 100% hombre, verdadero hombre, también era verdaderamente Dios. Y estas dos naturalezas no afectaban a la una a la otra. Jesús no venció el pecado en el poder divino, Él lo venció como un hombre para redimir a los hombres que estaban influenciados por el poder de la carne. Y el poder divino de Jesús era para mostrarle al mundo la autoridad de Él, quién era Él que había venido. Esto es importante y me gusta Juan capítulo 1. Vamos ahí a Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Juan 1, versículo 1 y versículo 4 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, ¿cuántas? Todas. Por Él fueron hechas. Si Jesús era simplemente un hombre, ¿cómo ha de crear todo? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es indispensable. Jesús es Dios mismo.
Versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero ¿saben qué? Vea lo que dice aquí más adelante, el versículo 14 al 17. ¿Y saben qué? Y aquel verbo, dice la Escritura, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esta palabra habitó a mí me encanta porque es la palabra griega tabernaculizó. La misma palabra que se utilizaba en el Antiguo Testamento, lo he mencionado en otra ocasión, para el tabernáculo. ¿Y qué significaba o qué representaba el tabernáculo? La presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero en este caso el verbo se humaniza y tabernaculiza, es decir, habita entre nosotros y los hombres. La gloriosa presencia de Dios en medio de los hombres pecadores. Lo vil y lo menospreciado estaba disfrutando el deleite y la presencia del Dios eterno. En aquel pesebre, en aquel niño, aquel verbo se hizo carne. ¿Y qué dice? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, pasajes como Colosenses 2, 9 al 10, Hebreos del 1 al 4 y también versículos, capítulo 2, versículos 9 al 15 de Hebreos, nos hablan acerca de la realidad y la doble naturaleza de Jesús, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Pero ¿saben qué? A diferencia de los hombres, este niño que había nacido, este hombre que empezó a habitar entre nosotros, tenía una justicia perfecta, la justicia perfecta del Hijo de Dios. ¿Sabe qué significa esto? En él no había pecado. En el primer Adán había pecado, había condenación, había maldición. En el segundo nacimiento, en este postrer Adán, en el nuevo Adán, justicia, perfección, santidad, divinidad. Era sin pecado. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 5. Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció. ¿Qué dice apareció? Significa que nació, que estuvo entre nosotros. ¿Para qué? Para quitar nuestros pecados. Pero vea qué importante, vea lo que dice la parte B de este pasaje. Dice, y no hay pecado en Él. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 21 al 23. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Qué exhortación esta que hace Pedro. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué dice el versículo 22? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Justo, perfecto, bueno. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, distinto a los hombres. Me recuerdo el Salmo, ¿pensaste que yo sería como vosotros? Dios no era como nosotros. Este niño en el pesebre no era como nosotros. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, hablando acerca de Cristo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ahí está la humanidad perfecta de Cristo, sin afectación por su naturaleza divina. Pero ¿qué dice? Pero sin pecado. Y 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado. Este es el Cristo, el que nació. A diferencia del nacimiento del hombre terrenal, tenemos el nacimiento del hombre celestial. Y ahora la pregunta es, y lo más importante es, hermanos, que el nacimiento de Jesús, una necesidad para la humanidad. Sabemos la condición del hombre, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y así como el hombre en aquel tiempo agarró la hoja de higuera y trató de cubrir su pecado, fue imposible, así tampoco ni las buenas obras ni las religiones son capaces de cubrir la tacha del pecado en el hombre. Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, dice aquí, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí queda toda obra humana, toda religión humana excluida. Y era necesario que el nacimiento de este niño para salvar a la humanidad. ¿Saben por qué? Punto número 1, porque por medio de la simiente, y recordemos Génesis 3:15, dice, vamos un momentito ahí a Génesis 3:15. Y debemos recordar algo muy importante, porque este es un diálogo entre Dios contra la serpiente. No era Dios con el hombre, no era Dios hablando con la mujer. Y en Génesis 3:15 dice, aquí si leemos desde el 14, dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste,
Al tentar a la mujer, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Y qué dice? Y le dijo a la serpiente, y pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente. Recordemos que están los hijos del diablo, y la simiente suya, la simiente de la mujer, que dice, esta te herirá en la cabeza. El nacimiento de la simiente prometida en el principio aplastaría la cabeza, es decir, destruiría las obras de Satanás. Y dice, y tú le herirás en el calcañar. Un golpe en la cabeza puede ser mortal. Una mordedura en el calcañar simplemente produce un daño, pero no la muerte. Satanás quiso destruir la obra de Dios, pero no lo logró. Pero el Señor Jesucristo sí destruyó las obras del maligno y fue profetizado desde este tiempo. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que por la transgresión de uno, aquí está el Adán que pecó, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, es decir, la de Cristo, este hombre perfecto, vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de Cristo, de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero ¿saben qué? La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Había tanto pecado en el mundo, ni los ritos de la ley pudieron asegurar la salvación de los judíos. Era simplemente la fe en aquella simiente prometida, algunos viendo hacia el frente y nosotros ahora viendo hacia atrás. Para que así el pecado, dice aquí, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, porque Jesús es la manifestación de toda gracia, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, solo por medio de Cristo hay victoria contra las fuerzas del maligno y su poder en este mundo. ¿Saben que era necesario que Cristo viniera para que usted y yo pudiéramos resistir a la influencia del enemigo, de Satanás? Aquel que nos dice, con que Dios os ha dicho. No, puede hacerlo, tiene libertad, vive una vida de derroche, vive una vida de locura, vive una vida de pecado. Usted puede mentir, no pasa nada. Usted puede hacer todo lo que usted quiera. A veces hago un alto y hablo con mi hija. Hermanos, yo veo a Tamara y me veo a mí en mi juventud. Y cuando yo me veo en mi juventud, yo digo, uno sí era necio, ¿verdad? Uno sí es una persona dura. ¿Saben por qué? Porque en la juventud de nosotros está la dureza de creer que lo sabemos absolutamente todo. ¿Y saben qué les digo yo a Tamara? Me trato de hablar con ella y le digo, Tamara, simplemente abra los ojos, alce la vista y vea alrededor, vea la familia, vea la gente afuera y dése cuenta del poder del diablo y del poder del pecado. Vea dónde ha ido la gente cuando sigue las corrientes de este siglo. Vea dónde va la gente cuando sigue la influencia del pecado. Y mírenlos cómo están. Pregúntese si son felices. Pregúntese si el pecado vale la pena. Pero cuando nosotros estamos aún con la influencia del enemigo, cuando estamos bajo la influencia de Satanás, ¿sabe qué? Nos babea la boca por cometer pecado, por correr tras las influencias de este mundo, por hacer lo que el mundo hace. Pero cuando Cristo viene, cuando Él nació, dio una oportunidad al hombre para hacer una brecha entre Satanás y Dios y darnos una oportunidad para venir a Dios con libertad, solo por medio de Él. Y en ese momento, cuando la fe se deposita en aquel niño en el pesebre que nació, que creció, que murió y resucitó, el poder del diablo ha sido derrocado y nuestros ojos son abiertos y podemos decir, Dios, no es esto lo que quiero. ¿Saben qué? Era necesario que este niño viniera. Es necesario el nacimiento. Por eso celebramos el nacimiento de Jesús, porque Él nos redimió. ¿De qué? Del poder del diablo. Por Él vino la restauración, la relación nuevamente con Dios, que por culpa del diablo, su influencia, el hombre tomó también una mala decisión. ¿Qué pasó? Nos separamos de Dios, pero el nacimiento trajo nuevamente restauración con Dios. El siguiente, hermanos, por medio de la simiente también vendría la derrota del enemigo. No solo nos restauró, sino que también por medio de la simiente viene la derrota de Satanás. El diablo será aplastado en breve.
el que sigue influenciando este mundo, el que sigue atacando a nuestra familia, el que sigue influenciando a nuestros hijos. Vea lo que dice 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció, para esto nació, para esto vino el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Hermano, yo veo a gente echando fuera demonios, según ellos. Reprendamos a Satanás. Satanás está bajo nuestros pies. Y déjeme decirle que no hay poder humano que pueda reprender a Satanás, porque incluso cuando se estuvo batallando por el cuerpo de Moisés, el arcángel que dijo, Jehová te reprenda. No dijo, yo te reprendo. Él dijo, Jehová te reprenda. Así que si usted quiere ver a su familia, a sus hijos, a sus seres queridos, a sus seres amados, fuera de la influencia del diablo, ore para que los alcance el poder del evangelio y el poder del niño que nació en el pesebre, que creció, que murió y resucitó al tercer día. Ese es el poder para vencer la obra del diablo. Ese es el poder. Punto número C, por medio de la simiente vendría la redención de la ley. Hermanos, recuérdese, estamos bajo la esclavitud de la ley. Y en sí mismo, vamos a ir a Romanos capítulo 7, versículos 7 al 13. Nos habla acerca de la ley de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Manifestarme qué es lo que es pecado. Por medio de la ley conozco el pecado, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Vea lo que dice el versículo 8 de Romanos 7:8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Parece como el pecado aquí sería una forma de personificar el pecado, como un pequeño monstruo que sabe cuál es la ley y le dice a los que no son creyentes, mienta, 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 codicie, codicie y codicie. ¿Por qué? Porque sin la ley el pecado está muerto, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. El diablo, la carne, el pecado es una obra en conjunto que quiere destruirnos, que quiere vernos en la condenación. ¿Saben qué? La pregunta es, ¿la ley es mala? No. La ley de Dios es santa, es justa, es buena. Hace una clara división entre lo bueno y lo malo, dando lugar claramente al pecado, es decir, transgredir la ley de Dios da como resultado la muerte. ¿Cómo yo sé que es pecado y que no es pecado si no es por medio de la ley? Aún la ley Dios la plasmó en nuestros corazones para decirme esto es bueno, esto es malo. Aún los que no tienen a Cristo saben que decir una mentira es incorrecto. Está plasmado en nosotros. La ley me hace entender quién soy yo. Soy un pecador. Por lo tanto, la ley es buena. Pero por eso la ley deja en evidencia nuestra inclinación y deseo por hacer lo malo, y solo por medio de Cristo está la liberación de la influencia del pecado en nuestra vida. ¿Usted se ha preguntado alguna vez, esto que yo hago, anhelo dejar de hacerlo y nunca ha podido? ¿Cuántas veces en el mundo dijimos, ahora sí ya, después de este mes no tomo más? ¿Y qué pasaba el siguiente día? Tomando. Después de esta semana no fumo más, fumando. Después de esta semana no miento más. Después de hoy ya no hago más esto, ya no hago más esto. Y siempre derrota tras derrota, tras derrota, tras derrota, porque el pecado yace en la carne y nos impulsa como la gravedad jala los objetos hacia el suelo. Hay una necesidad de pecar en el hombre porque su naturaleza está manchada de pecado. Pero ¿sabe qué dice Gálatas capítulo 4? Ahí Gálatas capítulo 4 y versículo 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, no sé si es 25 de diciembre, en abril, en julio, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, libertase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo me libertó. Vea lo que dice aquí, versículo 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, ya no somos más esclavos del pecado por la redención del Hijo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gloria a Dios por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No solo nos libertó del poder del pecado,
Pero ¿saben qué también hizo? Por medio de la simiente vendría el perdón de los pecados. Mire lo que dice Romanos 3:21. Pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, es decir, la confianza en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, ¿por qué? No hay diferencia, la salvación es para todo aquel que cree, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la resurrección, la redención que es en Cristo Jesús. Vea lo que dice ahí, anótese esos pasajes que están ahí, Romanos 3, 21, 28, Romanos 5, 8 al 11, ahora las pueda leer en su casa, Romanos 5, 53, 5 al 6 y Juan 3, 16 al 18. Pero déjeme decirle una cosa, aquí tenemos una claridad, influenciados por el poder del pecado está la muerte. Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El Hijo nació con un propósito. Isaías 53, ¿qué hizo el Padre? Cargó todos los pecados de toda la humanidad y los puso sobre los hombros del Hijo y le dio al Hijo la más grande labor, el más grande milagro, era llevar sobre la cruz del madero su pecado, mi pecado, para darnos perdón y libertad. Y por eso Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Él no ha sido condenado, pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado. Y con esto, hermanos, quiero hacerle una pregunta, porque surge la pregunta más importante de toda la historia humana. Y creo que aquí es importante. Aquí, después de la pregunta, aquí el verdadero sentido y propósito de la Navidad es hermano, es decir, del nacimiento. Celebramos a Cristo. Aquel pequeño niño en el pesebre que creció y vivió entre los hombres con un propósito mucho más grande que el haber simplemente realizado unos milagros para satisfacer algunas necesidades de los hombres de aquellos tiempos, sino más bien apuntar hacia la cruz. Apuntar hacia la cruz, cambiando la madera del humilde pesebre por la madera humillante de aquella cruz, para dar salvación a todo aquel que mirara con fe su único y suficiente sacrificio para el perdón de pecados y la vida eterna. Ese es lo que celebramos, el nacimiento del libertador del mundo entero, de aquellos que ponen su fe y confianza en su obra, porque Él es digno, porque Él es perfecto, porque Él es justo. A diferencia del hombre pecaminoso, está el postrer Adán, el que venció el pecado, el que por medio de su muerte nos da ese perdón. Pero viene la pregunta más importante, la pregunta más importante de la historia humana. ¿Y saben quién fue el primero que recibió esta pregunta? Fue Pilato. Y no quisiera estar en sus zapatos. Vaya a Mateo 27, 22, y yo quiero darle tiempo para que usted lo busque. Mateo 27 al 22. A Pilato Pilato se enfrentó a la pregunta más importante de toda la historia humana. Se vio involucrado en el evento más catastrófico de la historia humana, no sabiendo lo que estaba en sus manos, pero Dios estaba en control. Y Él preguntó al pueblo, Mateo 27, 22, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Hermanos, la pregunta es, ¿qué va a hacer usted? Pilatos se lavó las manos y dijo, yo estoy libre de la sangre inocente de este hombre. No quiso tomar una decisión, pero tomó la peor decisión al no tomar una decisión en ese momento. Vea lo que gritó la gente. Todos le dijeron, sea crucificado. Y incluso su propio pueblo dijeron, Él no es nuestro rey es César. Negaron al Cristo, al que venía a salvarlo. La pregunta más importante para usted en esta mañana es, ¿qué hará usted del llamado el Cristo, el que nació en el pesebre, que hoy está en la eternidad a la par del Padre porque resucitó entre los muertos? ¿Qué hará del niño que nació en el pesebre y creció y fue hasta la cruz por usted?
¿Qué escogerá usted? Esa es la pregunta más importante. ¿En quién quiere creer usted? Yo seguiré celebrando el nacimiento de Jesús. Un tiempo para recordar lo que Él hizo por mí. Un tiempo para recordar que mi familia, mis amigos, mis seres queridos tienen necesidad de conocer a este niño que nació, creció, murió y resucitó al tercer día. Yo, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo escojo al Cristo. ¿Qué escoge usted? Mire lo que dijo C.S. Lewis. Y con esto vamos cerrando. Hubo una vez en el mundo un pequeño pesebre, y en ese pequeño pesebre algo más grande que el mundo. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, por tu palabra. Señor, ¿cuál es el verdadero sentido de la Navidad? Es la palabra nacimiento. Celebramos al Cristo, aquel que vino a esta tierra estando en su trono de gloria para darse por los hombres pecadores. Lo más grande, lo más excelso, lo más alto, lo más precioso del cielo, por lo más horrendo, por lo más desagradable, por lo más inmundo, por lo más vil del mundo, nosotros los hombres que pecamos y te ofendemos diariamente. Pero ese niño nació con un propósito, estimado oyente, y quiero que tome el tiempo para pensar acerca de esto. ¿Qué pasaría si usted muriera hoy? ¿Sabe dónde pasaría la eternidad? ¿Qué ha hecho usted de Jesús el Cristo? ¿Ha escuchado acerca del niño en el pesebre y ha seguido ignorando el llamado? Solo en Cristo hay salvación. La Biblia es clara. Debemos reconocer que somos pecadores, pedir perdón a Dios por nuestros pecados y volver a ver hacia Cristo. Y decirle a Dios que creemos que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente. Morir en la cruz para llevar nuestros pecados, pero también creer que Él resucitó al tercer día y creer que Él es lo único, es suficiente para nosotros. Y decirle que lo aceptamos como nuestro Salvador personal. Si usted en esta mañana quiere tomar esta decisión, puede hacerlo conmigo. Yo lo quiero guiar a través de una oración. Pero la oración no salva si no es del corazón. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Es un buen tiempo para tomar una decisión por Cristo. Dios, ¿puede orar conmigo? Reconozco que soy pecador. Quiero pedirte perdón por mis pecados y entiendo que la paga del pecado es la muerte. Me arrepiento de este estilo de vida. He escuchado las buenas noticias acerca de Jesús. Creo que vino a esta tierra a morir en la cruz por mí para llevar mis pecados. Pero también creo que Él resucitó al tercer día y hoy, Dios, acepto este sacrificio. Acepto a Jesús como mi único, suficiente Salvador personal. Yo oro esto en el nombre de Jesús. Ahí con sus ojitos cerrados, su cabeza inclinada. Si usted en esta mañana oró de esta forma y recibió a Jesús como su Salvador personal, podría levantar su mano para darle gracias a Dios. ¿Alguien lo hizo? Si usted lo hizo en su corazón, gracias a Dios por eso, y necesita hablar del tema también, puede decírmelo. Si usted ya es creyente, la pregunta más importante es: ¿qué va a hacer ahora usted con el niño en el pesebre que creció, que murió y resucitó? Es tiempo de celebrar a Cristo, pero también de utilizar estas fechas para anunciar ese mensaje de aquel que nació entre los hombres, Dios tomando forma de hombre para libertarnos del enemigo y del poder de la carne, darnos perdón de pecados y vida eterna. A Dios sea toda la gloria. En nombre de Jesús. Amén.